Juan capítulo 6. Pasadas estas cosas se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento. Cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba al navío, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Y ellos le recibieron de buena gana en el navío, y luego el navío llegó a la tierra donde iban. El día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y le dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas ya os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué será si viereis al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Juan capítulo 7. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos también vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto,
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Les dice entonces Jesús: Mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, permaneció en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió al día de la fiesta, no manifiestamente, sino como encubierto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquél? Y había grande murmullo de él en el pueblo, porque unos decían: Bueno es, y otros decían: No, antes engaña al pueblo. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? Les respondió Jesús y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió el pueblo y dijo: Demonio tienes. ¿Quién te procura matar? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Decía entonces uno de los de Jerusalén: ¿No es este al que buscan para matarlo? Y he aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Han por ventura entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no ignoráis. Pero yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendieran. Y Jesús dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, se puso de pie y clamó diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Algunos, sin embargo, decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre el pueblo por él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? Los servidores respondieron: Nunca ha hablado nadie así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿Habéis sido también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si no este pueblo que no sabe la ley, malditos son. Les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Nuestra ley juzga por ventura a un hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y se fue cada uno a su casa. Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y les habló Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, a mi Padre también conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
Mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo. Mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo lo que he visto con mi Padre hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Respondieron y dijeron: Nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: De cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan capítulo 9. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo declaras, enviado. Y fue entonces y se lavó, y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces uno de los fariseos le decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Les respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo vea ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad. Preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían conspirado que si alguno confesaba ser él el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió, ya os lo he dicho, y lo habéis oído. ¿Qué más queréis oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le maldijeron y dijeron, tú seas su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas éste no sabemos de dónde es. Les respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriera alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y le dijeron, en pecados eres nacido del todo, ¿y tú nos enseñas? Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice,
creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece.